título Cristianos a medias. Cristianos a medias. Y muchos de nosotros en la iglesia y durante nuestro recorrido espiritual hemos vivido un cristianismo a medias. Creo que todos en alguna parte de nuestra vida somos culpables de vivir un cristianismo que no es completo. Algunos en nuestra vida hemos vivido un cristianismo que aparenta ser completo, pero en la realidad es a medias. En alguna área de nuestra vida podemos aplicarlo, puede ser en nuestra familia, puede ser en nuestro servicio a Dios, puede ser en nuestras finanzas hacia Dios. En algún momento hemos vivido un cristianismo a medias. Todos en algún momento de la vida hemos visto la palabra de Dios y hemos mirado las escrituras. Hemos sido confrontados en medio de un servicio en la iglesia. El pastor o el predicador nos habla y nos dice lo que deberíamos hacer de acuerdo a las escrituras. Las miramos, las examinamos, pero decimos: yo no estoy listo para cumplir esto. En algún momento de nuestra vida nos hemos reflejado con las escrituras y hemos pensado: esto es demasiado para el nivel en el cual estoy. Esto es demasiado para mí. Muchos en algún momento hemos estado en una circunstancia, en medio de una situación donde deberíamos aplicar las escrituras de la manera en que han sido enseñadas y que fueron escritas, pero nosotros le buscamos un significado de acuerdo a nuestra situación o lo que estamos atravesando, viviendo. Y comenzamos a vivir una Biblia, una escritura a medias. Muchos de nosotros hemos sido culpables en algún momento de querer vivir versículos de la Biblia a medias. Nos gusta la parte de las bendiciones, pero no nos gusta la actitud que debemos tener atada para que se dé esa bendición. Nos gusta decir que todo lo podemos en Cristo, pero no nos gusta escuchar que si estamos pegados a Él, todo lo vamos a poder en Cristo. Si estamos despegados de Él, no lo vamos a poder hacer. Porque nos hemos conformado con un cristianismo a medias. Y en esta parábola Jesús les quiere mostrar a estos hombres y aún a sus discípulos lo que significa realmente vivir un cristianismo tiempo completo. Lo que significa realmente vivir para Dios. Lo que significa realmente vivir para Él. A lo que tendrían que estar dispuestos. Las cosas que tendrían que hacer. Y por eso pone un ejemplo donde dos hijos tienen actitudes diferentes, acciones diferentes, aunque sus conceptos y ideas sean diferentes. Uno de los hijos habla mucho, hace poco. Otro de los hijos probablemente no habla mucho, pero hizo más. Y cuando vemos esto, podemos compararnos a muchos de nosotros en nuestro cristianismo. Cuando decimos muy fácilmente sí, como respuesta a muchas cosas que se nos preguntan en el servicio a Dios, en lo que le vamos a entregar a Dios, en lo que vamos a dejar, en lo que vamos a eliminar de nuestra vida, pero cuando se trata de hacerlo, es cuando viene la dificultad. Es muy fácil venir a una iglesia y en medio de la emoción de un servicio, reconocer a Dios, levantar nuestras manos y decir: yo voy a vivir para Jesús, pero qué difícil es hacerlo en medio de las dificultades de la vida. Es muy fácil vivir en medio de la emoción de una iglesia, tener una hora y 15 minutos en una iglesia levantando las manos, salir con una fuerte fe, pero qué difícil es vivirlo cuando vemos a alguien en un hospital que amamos. Qué difícil es hacerlo cuando estamos en medio de la tentación. Qué difícil es hacerlo cuando estamos en medio de un problema financiero. Es ahí donde realmente demostramos qué tipo de cristianos y de cristianismo estamos llevando en nuestra vida. Y Jesús les quiere mostrar muchos van a decir sí en medio de ver los milagros. Muchos dirán sí y me tirarán palmeras porque han visto lo que he hecho. Pero ¿cuántos dirán que sí cuando tengan que ser perseguidos y me vean morir en una cruz? ¿Cuántos dirán que sí a tomar su cruz y a seguirme cuando los maltraten y los vituperen en nombre mío? Y Jesús les dice: a veces no se trata de hablar, sino que tu hablar vaya acompañado con tus acciones. Y en medio de esto me di cuenta que hay tres tipos de cristianismo.
Y yo sé que algunos de ustedes y todos nosotros nos vamos a identificar en algún tipo de cristianismo que estamos viviendo. Y quiero que usted se lleve este mensaje porque no estoy aquí para juzgarle en qué nivel de su vida espiritual está. Estamos aquí para ayudarnos a siempre mejorar, pero para eso hay que saber dónde estamos. Porque si no, siempre vamos a estar engañados en nuestra vida, creyendo aparentemente que vivimos un cristianismo completo, pero en realidad no lo es. Y entendí esto acordándome de algunos años donde tenía alrededor de unos 10, 11 años y mamá me puso en una escuela de natación. Y recuerdo la primera vez que fui a la escuela de natación. Recuerdo que vi esa piscina grande, inmensa, y solamente quise poner mis pies en la orilla. Y medio tocar con mi pie el agua. El maestro, el profesor, el instructor me decía, métete al agua. Y yo le decía, no confío todavía. Y solamente toqué, recuerdo en ese día, el pie con el agua, o el agua con el pie. Y luego puse los pies adentro. Recuerdo que pasaron algunas semanas y ya comencé a tener más confianza y comencé a entrar más allá de la orilla. Ya comenzaba a dar mis primeros pasos hacia adelante en la natación. Pasaron algunos meses más y ya para mí era mucho más sencillo y más confiable aún ir a cosas más profundas. Hasta que un día me tocó ir y lanzarme a aguas profundas. Y eso fue un siguiente reto. Después que probé aguas profundas, me di cuenta de la importancia de esos primeros pasos que di la primera vez que fui. También me di cuenta de la importancia de no haberme quedado en los primeros pasos donde comencé. Y es lo mismo que vamos a ver en el cristianismo de nuestra vida. La importancia de sí dar esos primeros pasos de orilla. Pero también la importancia de no quedarnos en el mismo nivel en el cual estamos. No vivir la vida deseando lo que antes teníamos, sino pidiéndole a Dios que nos lleve a aguas mucho más profundas. Y el primer nivel del cristianismo es lo que le he llamado cristianismo de la orilla. Y en el cristianismo de la orilla, las características son las siguientes. Son personas que aceptan a Jesús en su mente y quizás hasta en su corazón. El problema es que no están dispuestos a hacer ningún compromiso con Él. Y mucho menos a renunciar a sus propias cosas. El cristianismo de orilla es aquel que viene a la iglesia, acepta a Jesús, perfectamente puede venir a los servicios 1 hora y 15, 1 hora y media, puede hacer parte y envolverse, sin embargo, nunca llegar a esa parte profunda y llamada el compromiso. ¿Y cuántos de nosotros hemos vivido un cristianismo de esa forma? Está bien que comencemos en la orilla, pero no es suficiente si queremos más de Dios quedarnos en ese nivel. Es el nivel que tuvo aquel hijo que dijo sí, pero nunca fue. Ven a trabajar en mi viña y él dijo sí voy a ir, pero nunca fue. Y muchos de nosotros vivimos una vida espiritual de esa manera. Dios está llamándonos y aceptamos, decimos que sí, pero nunca hacemos nada. Vivimos un cristianismo de orilla. El cristiano de orilla se congrega, viene a la iglesia, pero eso es suficiente, no busca más de Dios durante la semana. Este tipo de cristiano se queda atrapado en la conformidad. Y es suficiente para él lo que recibe cada domingo o miércoles en una iglesia, pero nunca busca más de Dios en su intimidad personal. Este cristiano de la orilla, su vida de oración es mínima. Ora lo suficiente para resistir el día, pero no lo suficiente para resistir las adversidades del día. Su tipo de oración muchas veces se queda encerrada en lo que debo orar normalmente en el día, como si fuera un checklist. Su vida de oración se queda en lo suficiente para que los alimentos no me hagan daño. Come on, somebody. Por eso oro por la comida. Hablando de esto, recuerdo que había una hermana que me decía, pastor, yo no oro por la comida antes de comer. Yo oro por la comida después de comer. Le decía, hermana, ¿por qué? Porque decía, pastor, ¿qué tal que me quiten el plato? ¿De qué voy a orar? Y hay cristianos que nos quedamos solamente orando por las comidas del día.
y tomamos eso como nuestra oración. Cristianos, cristianismo de orilla. Cristianismo de orilla lee la Biblia, pero no la aplica en todas las áreas de su vida. Escuchamos la Escritura, leemos las Escrituras, pero no es lo suficiente como para comenzar a aplicarla en nuestra vida. Señor, está bien lo que dices, escucho lo que dices, recibo lo que dices, pero es suficiente con eso para mí. Yo no estoy listo todavía para aplicar lo que dicen las Escrituras. El cristiano de orilla generalmente vive religiosamente, pero aún tolera el pecado y algunas áreas en su vida. Tienes que recordar que el pecado es una de las formas en las cuales nos separamos de Dios. El pecado te va a mantener siempre en la orilla. Porque sabes que cuando tú quieres ir más profundo, las aguas de la profundidad van a comenzar a limpiar cosas que la orilla no limpia. Come on. Porque en la orilla aún hay muchas cosas que el agua no limpia. Pero cuando te metes más profundo hay cosas que van a comenzar a salir y a limpiarse. Segundo tipo de cristianismos es el cristianismo que le he llamado el de las olas. El cristianismo de las olas. Este cristiano es normalmente de doble ánimo. Este cristianismo normalmente ama a Dios, desea más de Él, pero a veces le abre las puertas al enemigo y entonces pierde su gozo y pierde su alegría. Le podríamos también llamar el cristianismo de las montañas rusas o roller coaster. Un día sí, un día no. Un domingo sí, un domingo no. Un día tengo fe, otro día perdí la fe. Un día confío, otro día dudo. Un día Dios me ama, otro día Dios no quiere saber nada de mí. Y vivimos en una vida inconstante y un cristianismo inconstante. Y como resultado de ese cristianismo inconstante, muchas personas son movidas en medio de sus circunstancias. El cristianismo inconstante o de las olas son como el mar. Las olas del mar van y vienen. Ese cristianismo nunca llega a las profundidades. Ese cristianismo nunca se compromete por completo. Un día comienzan a servir, pero después de un tiempo ya dejamos de servir. Un día comenzamos a darle a Dios, un día dejamos de darle a Dios. Un día comenzamos a venir a la iglesia, otro día dejamos de venir a la iglesia. Un día estamos comprometidos con la familia, después dejamos tirada a la familia. Porque este cristianismo lo aplicamos en todas las áreas de nuestra vida. Usted no es cristiano solamente en la iglesia. Usted es cristiano también fuera de la iglesia. Es más, su cristianismo no es probado en esta hora y 15 minutos que tiene miércoles o domingo en una iglesia. El verdadero cristianismo es probado en las aguas del mundo. Es ahí donde tenemos que nadar. Es ahí donde muchos tenemos hasta que sobrevivir muchas veces a la vida. Es ahí donde va a ser probado si nuestro cristianismo no es como las olas del mar, que vienen y desaparecen. Y creo que todos hemos sido culpables en algún momento caer en ese tipo de cristiandad, donde nuestra vida se hace inconstante. Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en la iglesia. No, pero creo que leí mal. Es inconstante en su casa. No. Es inconstante en todo su camino. El hombre de doble ánimo, el hombre que tiene un cristianismo, ser humano como las olas, es inconstante en todo lo que hace. Santiago 4:8 dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos, y vosotros los de doble ánimo, purifiquen vuestros corazones. Lo que Santiago me está diciendo, que el doble ánimo no tiene que ver con las circunstancias que nos rodean. El doble ánimo tiene que ver con nuestro corazón.
el doble ánimo no es a consecuencia de las cosas que nos rodean externamente. El doble ánimo viene de lo que ocurre internamente en nosotros. Porque tú puedes ser una persona decidida, enfocada, de un solo ánimo, aún en medio de circunstancias que te quieren decir lo contrario. Entonces el doble ánimo no tiene que ver, de acuerdo a Santiago, con las cosas que nos rodean, sino con lo que está en nuestro corazón. Por eso les dice, personas de doble ánimo, cristianos de olas, es tiempo de purificar vuestros corazones. Les decía que el cristianismo como las olas, y nos podemos identificar con esto, abrimos puertas al enemigo. Porque son esas puertas que le abrimos al enemigo los que atacan el gozo, la alegría, la emoción que podemos tener en un momento en la iglesia. Cuando Dios hace algo por nosotros, cuando recibimos una victoria de parte de Dios. El pueblo de Israel, cada momento vivía victorias donde veía la mano de Dios sobre su vida. Y cuando ellos veían la victoria de la mano de Dios, se levantaban, cumplían, hacían todo lo que Dios les pedía. Pero ay de cuando abrían la puerta de la duda, porque Dios no hacía algo que ellos querían. Come on. Y es entonces cuando se daban cuenta que seguían viviendo un cristianismo a medias. Seguían viviendo una conexión con Dios a medias, donde solamente sus hechos, lo que Él hacía por ellos, bueno, los llevaba hacia adelante. Pero cuando las cosas no salían bien, comenzaban a retroceder. Formaban otros dioses. Comenzaban a vivir una vida igual de la de antes. Querían regresar a Egipto. Querían quedarse en el desierto. Cosa que nos pasa a muchos de nosotros cuando vivimos una vida cristiana de olas. Comenzamos a desear Egipto más de las aguas profundas. Comenzamos a desear más lo que teníamos antes de lo que Dios tiene para nosotros más adelante. Y la razón por la que esto sucede es que el cristiano de olas disfruta las olas porque se acostumbra a ellas. Se acostumbra al menear de la vida. Es más, ya sabe cómo controlarlas y surfearlas. ¿Alguna vez alguien ha surfeado? ¿Surfing? ¿Ninguno? Porque somos latinos, nosotros nada más jugamos fútbol. Pero usted sabe que hay gente que sabe cómo surfear las olas. Y muchos de nosotros nos acostumbramos a esa vida de olas de cristianismo. Y ya aprendemos hasta a surfearlas. Ya aprendemos a surfear los momentos buenos de la vida como los momentos malos de la vida. Cristianismo de olas es un cristianismo que nos va a llevar siempre a retroceder y no avanzar. Yo recuerdo que cuando estábamos en la playa en Colombia, muy parecida a las playas que tenemos aquí en Lubbock, Texas. Y recuerdo que cuando estábamos en la playa, nosotros hacíamos competencias de quién llegara primero a un lugar de la playa. Las personas que alguna vez han ido al mar saben de lo que estoy hablándoles. Y usted hace competencias para llegar primero. Pero no es lo mismo que usted haga esto en una piscina a que usted lo haga en las olas. Y recuerdo que nos metíamos y nos sumergíamos en las olas y dábamos brazadas para poder llegar lo más lejos posible. Y cuando nos dábamos cuenta, estábamos igual donde comenzamos. Sentíamos que estábamos avanzando, pero en realidad nunca avanzamos. Alguna vez estuve en el mar y usted se dio cuenta de eso. Y lanzaba las olas y creía que llegaba a un lugar, pero nunca llegaba a ninguna parte. Porque las olas lo llevaban de regreso hacia atrás. Eso pasa para muchos cristianos que vivimos ese cristianismo de olas. Damos muchas brazadas en la vida, pero terminamos en el mismo lugar de antes. Y les decía que cuando vivimos este tipo de cristianismo, abrimos puertas al enemigo. ¿Qué puertas al enemigo abrimos a veces? Las abrimos a través de las mentiras que el enemigo pone en nuestra mente. Cuando usted comienza a creerle mentiras al enemigo en su mente, escúcheme, usted está abriéndole las puertas. A veces no son mentiras, a veces son verdades a medias. Come on.
A veces el enemigo ni siquiera tiene que decirle una mentira, solamente una verdad a medias. Y usted comienza a vivir un cristianismo de olas. Abrimos puertas al enemigo mirando algo que no debemos mirar. Mirando cosas que permitimos entrar en nuestros ojos que no debemos mirar. Le abrimos puerta cuando criticamos y murmuramos a los demás. Come on. Abrimos puerta cuando de nuestra boca sale crítica y murmuración de los demás. Por eso cuando usted ve a alguien que llega a usted a hablarle de alguien más o a criticar a alguien más, es tiempo de cerrar esa puerta. Porque muchas veces esa crítica, esa murmuración, la que lo va a convertir en un cristiano de olas, que lo va a llevar a un lugar donde no debe estar. Si alguien viene a hablarle de un hermano, de una hermana, de un líder, de un pastor, es mejor de cerrar la puerta y no permita que esas cosas entren. Abrimos la puerta con malos pensamientos. Abrimos la puerta al enemigo cuando no nos sometemos a nuestras autoridades. Abrimos puertas al enemigo. El cristianismo de olas se consagra con mucha alegría. Viene a veces con mucha alegría, pero a veces usted lo ve aún apagado. ¿Cuántos alguna vez hemos tenido ese momento de nuestro cristianismo? Sinceramente, gracias, los honestos. Los demás vengan a arrepentirse aquí al altar. Porque todos en algún momento hemos vivido. Todos en algún momento hemos vivido ese cristianismo donde venimos a veces con alegría y con gozo. Donde estamos dispuestos a ponerle el pecho y a enfrentarnos a todas las cosas, pero algo sucede y se nos apaga la alegría. Ese tipo de cristianismo nunca cuida su gozo. ¿Usted recuerda una de las parábolas de Jesús que habla del sembrador? Y de cómo muchas veces la semilla cae en lugares donde el enemigo lo utiliza para sacarla de nosotros. Bueno, ese cristiano sale a veces muy alegre de la iglesia. Amén, mamita. Ese cristiano muchas veces sale contento de la iglesia, pero llega allá afuera y se apaga su gozo cuando algo no sucede de la manera que esperaba. Este tipo de cristianismo se deja vencer fácilmente por los problemas. Y escúchame, mira lo que dice Dios acerca de los problemas en Juan 16:33. Dice, ten paz, ya Él ha vencido al mundo. En medio de la desilusión, en medio del desánimo, Jesús nos da ánimo en Mateo 14:27. Recuerda que Jesús vino a darnos fuerzas, ayuda, sustento, siempre. Isaías lo dice en el Antiguo Testamento, el profeta, de la siguiente manera, en el capítulo 41, versículo 10. No temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En otras palabras, lo que Isaías estaba diciendo, aquellos cristianos que han superado las olas, aquellos cristianos que no se han quedado en ese nivel, aquellos cristianos que no han querido vivir una vida inconstante y de doble ánimo, entienden que Dios está con nosotros, que Él es nuestro amparo, que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestro pronto auxilio aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. Él prometió estar con nosotros, dice Mateo 28:20, todos los días de nuestra vida. El cristiano de olas, escucha esto, se siente culpable de todos sus pecados pasados. El cristiano de olas, el cristianismo de olas, vive en sus errores y fracasos, fallas del pasado. Y abre puertas del enemigo cada vez que le recuerda de dónde Dios un día lo sacó. Tienes que comenzar a vivir una vida que no sea de olas, y eso lo vas a hacer el día que dejes en el pasado lo que el Señor ya dejó enterrado en lo más profundo de la mar. Vas a comenzar a dejar una vida de olas el día que le digas al enemigo, tú me dejas de recordar mi pasado porque yo te recuerdo tu futuro. Vas a comenzar a dejar de vivir una vida de olas el día que tu pasado lo dejes en el lugar donde la cruz lo venció con la sangre de Jesús y no te lo lleves al futuro y las promesas que Dios tiene para ti más adelante. Porque si sigues de esa manera viviendo en el pasado, lo más probable es que tu propósito será como esas brazadas de mar que te regresarán al mismo lugar donde comenzaste.
Proverbios 28:13 dice, y entiende esto, que la manera para salir de este error del enemigo, esta mentira o esta verdad a media del enemigo que te quiere recordar tu pasado, es saber de que Dios está dispuesto a perdonarnos. Cuando en el versículo 13 del capítulo 28 dices, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, se aparta, alcanzará misericordia. Cuando logramos entender esto, nos damos cuenta que tenemos un Dios que está dispuesto a escucharnos y a que no nos quedemos encerrados viviendo en el pasado de nuestros errores y nuestras fallas. Porque si no hacemos esto, si no cumplimos esto, lo más probable es que el enemigo siempre tenga una voz en nosotros para decirnos y recordarnos de dónde Dios nos sacó y mantenernos esclavos de ese pasado. ¿Recuerdan lo que les decía algunos domingos atrás? La historia de Johnny. O unos miércoles atrás. Cuando Johnny y su hermanita Karen, su hermanita María. Cuando Johnny había matado al pato, ¿se acuerdan del pato? Los que lo vieron en línea, ¿se acuerdan del pato? Johnny, mataste al pato. ¿Sabes? Hay muchos que sí, matamos el pato. Nos equivocamos, fallamos, cometimos errores, matamos al pato. Pero qué bueno es llegar y decir, Señor, sí, maté al pato, pero aquí estoy para confesarlo y para no hacerlo más. Come on. Cuando usted logra hacer eso, usted pierde la voz del enemigo. Usted quita la voz del enemigo que lo quiere regresar y volver un cristiano de olas. Que regrese al mismo lugar donde estaba antes. Cuando usted le dice al Señor, Señor, aquí voy a cambiar, quiero ser diferente, usted le está diciendo al enemigo, ya me cansé de vivir un cristianismo de olas. Quiero irme a lo profundo con Dios. No quiero quedarme en longuilla, quiero más de Dios. Lo que le estaba diciendo era, Señor, ya quiero dejar de ser uno que dice que sí, pero nunca hace. Quiero dejar de ser ese hijo que dice que sí, pero al final nunca va a trabajar. El cristianismo número 3. Termino con estos 30 segundos me quedan, pero me va a regalar 5 minutos. El tercer nivel del cristianismo es el cristianismo que le he llamado de las profundidades. El cristianismo profundo. Y aunque la palabra radical no se encuentra en las Escrituras, ese es el tipo de cristianismo que Dios quiere que llevemos. Y radical viene del original la palabra madurez. Maduro. En otras palabras, un cristianismo profundo es un cristianismo maduro. En Apocalipsis, el Señor les está hablando a la iglesia. Y en medio de ese llamado a la iglesia final, les dice, ojalá ustedes fuesen frío o caliente. Ojalá ustedes tomaran la decisión, o frío o caliente. Apocalipsis 3:15. Porque lo tibio lo vomito de mi boca. Yo prefiero a alguien o frío o caliente. En otras palabras, yo prefiero gente definida, decidida. Y espero que usted salga de este lugar diciendo, ya me cansé de vivir un cristianismo de orilla, me cansé de un cristianismo de olas. Este año es tiempo de definirme y decidirme, ir a aguas más profundas. Mi cristianismo, mi creer, mi creencia, lo que confío, mi fe, tiene que ser de aguas profundas como nunca en este año. Dios nos llama a ser cristianos maduros. Las características de un cristiano maduro, termino con esto, son las siguientes. Un cristiano que quiere aguas profundas vive hambriento de Dios. Cada día busca más de su presencia. Busca cada día vivir más en su presencia. Un cristianismo maduro, un cristiano de aguas profundas, ha confesado sus pecados, pero también se ha apartado de ellos. Un cristianismo profundo se alimenta del gozo del Señor que está en su presencia. Un cristianismo profundo no lo mueven las cosas externas. Su vida se mueve de acuerdo a su vida interior. Un cristianismo maduro
no está basado en los cambios temperamentales de un carácter no formado. Un cristianismo maduro, verdadero, está basado en el carácter de Cristo formado en nosotros. Por eso Pablo, en lo último de su día, no dijo, es que porque mi carácter se ha transformado gracias a mí. No, él dijo, ¿sabes por qué puedo decir que he alcanzado la carrera? Porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Porque entendió lo que significaba vivir un cristianismo maduro. Igual Pablo vivió en la orilla también. Pablo también tuvo momentos de orilla, como todos nosotros. Pablo también quedó ciego por un momento, que no podía sino palpar algunas cosas, porque así quedamos muchos de nosotros. Pablo también tuvo un cristianismo de olas. En algún momento Pablo llegó a decir, sabes, lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que debo hacer, no lo hago. Así que tú y yo no somos los únicos. Pero también Pablo al final del camino dejó de estar en la orilla. Comenzó a meterse en lo más profundo. Vivió las persecuciones. Vivió una enfermedad en su propio cuerpo que no se quitaba. Escuchó la voz que le dijo de Dios, mi gracia es suficiente para ti. Luchó con Dios, batalló con Dios. Muchas veces quiso regresar atrás, seguro que sí. Pero Pablo decidió que no quería vivir una vida de esa manera. Si él había sido radical antes por algo equivocado, ¿cómo no va a ser radical por la verdad de Cristo? Come on. Si antes fuimos radicales con el pecado, ¿por qué no ser radical por la verdad de Cristo? No escucho tantos amén. Pero si antes éramos más apasionados por las cosas que hacíamos, ¿por qué no ser apasionados también por las cosas que hacemos para Dios? La pregunta hoy para ti y para mí es, ¿dónde está tu vida hoy? Para los que están en línea también, ¿dónde está tu vida hoy? Pregúntate, ¿dónde está tu vida? ¿Dónde está tu vida? ¿Dónde está tu vida? No le pregunta al que está al lado, no mira al que está al lado, porque esta prédica no es para el de al lado, es para ti. A veces decimos, mira, Dios te está hablando. No, Dios me está hablando. Así que no mira más a nadie, sino pregúntate, ¿dónde está mi vida hoy? ¿Qué estás dispuesto a cambiar de ese nivel en el cual estás? ¿Te puedes quedar toda la vida cristiana en la orilla? Y como dicen en buen mexicano, puede que la hagas de panzazo al cielo. Eso no es mío para juzgarlo, eso es de Dios. Esa no es mi responsabilidad. Puede que la hagas. ¿Quién soy yo para decir que sí o que no? No sé. Puedes quedarte en un cristianismo de orilla o un cristianismo de olas. Pero te voy a decir esto, va a ser el cristianismo más frustrante que existe en la vida. La gente te va a mirar y va a decir, ¿sabes para qué me convierto? Para vivir ese cristianismo de mejor me quedo en lo que estoy haciendo. O tú decides decirle, Señor, sabes, es tiempo de tener un cristianismo real y verdadero, que no solamente dice que sí, pero que nunca hace nada, sino que por el contrario, de pronto al principio te dije que no, Dios. Que al principio te dije, sabes, no quiero hacerlo, pero que el Espíritu Santo toque tu corazón el día de hoy, que diga, Señor, pero si tú has hecho tanto por mí, ¿cómo no hacer algo por ti también, Dios? Que seas como ese hijo que de pronto al principio dijo no a comprometerse, que de pronto le dijo no al trabajo al principio, pero algo pasó en su corazón durante ese tiempo que dijo, sabes, el Padre vale la pena trabajar por él. De pronto en muchos años has dicho no al compromiso con Dios, pero hoy le vas a decir, Señor, a pesar de que he dicho que no antes, hoy voy a hacer lo que tengo que hacer para mi vida espiritual, para salir de la orilla, para dejar en las olas y comenzar a vivir una vida más profunda en ti, Dios. ¿Cuántos están listos en este día? Póngase de pie en esta hora. A las personas que están en línea, gracias por estar con nosotros conectados.
Gracias por haber estado en este tiempo de conexión con nosotros. Acompáñanos el domingo a las 11:45 de la mañana o ven a la iglesia. Aquí te vamos a esperar en la iglesia.